Hola, bienvenidos un día más al canal. Vamos a empezar una serie de vídeos acerca de fotografía, pero desde el punto de vista de estos dispositivos que han llegado a nuestras vidas para quedarse, sobre todo a la vida de los fotógrafos, y me refiero a la fotografía de drones. No difiere demasiado con la fotografía desde tierra. Sí que hay algunas cosas que evidentemente cambian en las técnicas, porque tenemos que tener en cuenta que, por supuesto, tenemos que volar el dron mientras, además de estar pendiente de composición, iluminación, en la luz, en el caso de la fotografía de paisaje, en lo que nos vamos a centrar realmente, aunque trataremos de hacer de todo un poco, tenemos que, además de estar pendientes de todas estas variables, tenemos que volar el dron y hacerlo de manera responsable. El primer capítulo lo he denominado, como no podía ser de otra manera, conocer la cámara. Yo creo que es tan importante conocer la cámara del dron como conocer cualquier dispositivo que tengamos, cualquier cámara fotográfica, cualquier dispositivo que llegue a nuestras manos. Pues lo primero que tenemos que hacer es, además de leernos el manual, si no conocemos la técnica fotográfica, tendremos que conocerla. Lo más probable es que quienes se compran un dron lo hacen con la idea de hacer fotografía, y muchos tendrán conocimientos, pocos, muchos o suficientes de fotografía, pero habrá otros que no. Para esas personas que han comprado un dron por la emoción de volarlo y que luego se han dado cuenta de que lo más bonito que tiene volar un dron es conseguir una buena fotografía o hacer un buen vídeo, quieren aprender, para ellos es este curso. Vamos allá. Es bueno saber que las pruebas que vamos a hacer, evidentemente esta prueba no necesita ningún vuelo, no vamos a volar a ninguna parte. Tengo el dron ahora puesto en la ventana sin hélices. Lo que vamos es hoy a conocer nuestra cámara y bueno, empezaremos a entender no solamente esta cámara, porque esta cámara, como dije antes, no difiere en lo más mínimo con cualquier otra cámara fotográfica que podamos tener. Así que si ya sabemos lo que es el triángulo de la exposición, sabemos exponer de forma manual y conocemos alguna técnica fotográfica en mayor o menor medida, pues eso sería un gran avance. Pero yo voy a imaginarme que no, por lo cual empezaremos desde el principio. Así que lo primero que vamos a hacer es decir que una cámara fotográfica es un dispositivo que captura imágenes, en este caso digitales, a través de un objetivo. La luz pasa a través de ese objetivo, se abre un obturador para captar la luz y el encuadre que estemos haciendo a los parámetros que hemos configurado la cámara, porque es bueno también decir, y aquí hago otro inciso, que yo no les voy a enseñar a hacer fotografía en automático. Si realmente quieren aprender a hacer fotografía, tienen que escapar de los automatismos y tenemos que hacer la fotografía en forma manual. Si abrimos aquí nuestra cámara, nos vamos a dar cuenta, este es un Mavic 2 Pro, supongo que todos los demás drones de DJI y todos en general, como cualquier cámara, tienen los mismos parámetros. No sé en dónde estarán exactamente, pero en este caso yo estoy haciendo esta demostración con un Mavic 2 Pro. Esta es la aplicación de la cámara. Aquí arriba vemos que tenemos tres iconos, uno que tiene un obturador, otro que tiene una cámara de video y el engranaje para las configuraciones. Evidentemente el obturador es para configurar la cámara fotográfica, la cámara de vídeo evidentemente es para configurar la parte del vídeo, que la veremos más adelante. Volvemos aquí a nuestra cámara fotográfica. Si se dan cuenta que aquí tenemos un botón que pone automático, A, S y M. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia es que en automático la cámara va a decidir, según la luz que le entre, la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y la velocidad ISO, que son estos señores que ustedes tienen aquí, que si se dan cuenta, al yo poner la cámara en auto aquí, vamos a cambiarlo a manual, la parte del ISO también se ha puesto en automático. Fíjense ustedes que se pone en automático aquí arriba y el ISO se nos pone en automático, impidiéndonos cambiarlo. Eso no es lo que queremos en realidad. Si utilizamos la A, esos son automatismos también. Yo no les recomiendo que utilicen esto. Yo jamás en mi vida lo he utilizado ni en esta cámara ni en ninguna otra que yo recuerde. Desde siempre fue en M de manual. Pero yo les voy a explicar lo que es la A. En esta cámara y en todas las demás, en las Canon pone TV, en las Nikon pone P, modo P, son diferentes son los automatismos. Pero en este caso, si nosotros la ponemos en A, estamos diciéndole
a la cámara, o la cámara nos va a permitir seleccionar la apertura del diafragma, que como todos saben se mide como todo en fotografía en pasos de luz, y que en el caso del Mavic 2 Pro va desde 2.8 hasta f11, lo cual es una apertura muy pequeñita que yo no le recomiendo a nadie que la use, y luego hablaremos de eso. Dependiendo de lo que vayamos a hacer, pero como ahora no estamos hablando de vídeo sino de fotografía, la experiencia me ha enseñado que la apertura ideal, no ideal, donde el objetivo se comporta mejor en esta cámara que tiene el Mavic 2 Pro, es de 2.8, que es totalmente abierto, donde puede entrar mucha luz, pero también hay poca profundidad de campo, que eso es algo que tenemos que aprender, hasta f5.6. Yo de ahí es raro que pase a f5.6, y enfocando correctamente vamos a obtener una profundidad de campo que, haciendo fotografía de paisaje, lo que vamos a buscar es que todo el fotograma esté en foco y no que tengamos desenfoques del fondo, ni que también lo podríamos hacer, pero para ello tendríamos que acercarnos muchísimo con esta cámara, tendríamos que acercarnos muchísimo al sujeto, poner el obturador el diafragma en 2.8, que es la máxima apertura que permite esta cámara o este objetivo, y acercarnos mucho al sujeto principal, pero mucho, cuando les digo mucho, me refiero a mucho, a centímetros, y hacer la fotografía de ese hito que queremos fotografiar, y que el fondo nos quede desenfocado. Eso cuando salgamos al campo y podamos hacer una prueba, digamos en el campo, volaremos el dron y les demostraré cómo va, a no ser que pueda hacer yo aquí algún set para hacerlo sin necesidad de volar. ¿Les recomiendo yo que utilicen esto? No. Yo les estoy explicando qué es cada uno. En el modo S es de speed en inglés, igual que el aperture en inglés es la A. Fíjense que se habilita para que configuremos la velocidad de obturación, que como todos sabemos se mide en pasos también, como todo en luz, pero en términos de tiempo, desde 30avo de segundo hasta un 8.000avo de segundo. En un 30avo de segundo es una velocidad bastante lenta. Fíjense que yo pongo en la escena que tenemos ahora, bueno, el día ahora está abriendo, pero hay bastante luz en el cielo, hay mucho contraste. Si yo quiero hacer una foto a un 30avo, la cámara automáticamente se me va a f11. Pero mientras yo le digo, no, yo quiero la foto más rápida, ahí no se va a mover porque la cámara no pasa de f11. Pero a lo mejor es que yo no quiero hacer esa fotografía a f11. Entonces, a partir de un punto, por el automatismo de Marras, la cámara va a empezar a cambiarnos, jugando con el triángulo de la exposición, nos va a ir variando la apertura del diafragma, y está ella decidiendo qué apertura del diafragma es la que va a utilizar para la velocidad que nosotros sí podemos elegir. Sin embargo, si nos vamos al método manual, que es donde todos deberíamos comenzar a aprender y trabajar, yo no les voy a decir empiecen en automático y luego no. Yo creo que el mejor consejo que les puede dar un fotógrafo es que de una vez empiecen a trabajar en manual. Cuando ustedes dominen la exposición correcta de forma manual, que sepan lo que están haciendo, que sepan exponer correctamente y quieren utilizar un automatismo, bueno, cada quien es libre, pero sabiendo exponer de forma manual, que yo creo que es fundamental, a despecho de lo que puedan decir otros formadores que yo he oído que dicen que los automatismos están bien. Créanme que, en mi humilde opinión, los automatismos están bien para alguien que quiere hacer una fotografía al vuelo, una foto de turista, una foto que no tenga, que no lleve implícito nada de nosotros. Bueno, sí, hacer una foto como muchos utilizan el teléfono. Pero si realmente queremos crear una imagen, mi opinión personal, y les repito que puede haber gente que discrepe de esto y es perfectamente aceptable, pero bastante discutible, yo les aconsejo encarecidamente que empiecen en forma manual. Fíjense ustedes que yo he puesto la cámara en manual y el cielo ha perdido detalle, tenemos el ISO en 100, pero yo puedo variar el ISO, puedo variar el diafragma y puedo variar la velocidad. ¡Qué maravilla! Entonces yo podré hacer la foto que yo quiera. Vamos a empezar por aquí. ¿Cómo nos vamos a ayudar? Bueno, con este señor que tenemos aquí, que no sé dónde está.
Se me ha perdido el histograma, donde ahora lo vamos a ver. Fíjense, aquí estamos en manual. Primero tenemos que entender, y esto presten mucha atención, primero tenemos que aprender qué es el ISO, cuál es su incidencia en nuestra exposición. El ISO es lo que en las cámaras analógicas se llamaba ASA. Uno iba a comprar un carrete de ASA 100, ASA 125, ASA 400, 800, 1600, dependiendo de lo que fuese. Si íbamos a hacer fotografía en la noche, por ejemplo, o ya con poca luz, comprábamos carretes con un ASA alto, 1000, 1600. Si íbamos a hacer foto de día, pues de día con una luz suficiente, pues comprábamos un carrete ASA 100. Hoy en día con la fotografía digital, el ASA ha pasado a ser ISO, que es un estándar igual que lo es el ASA, es un estándar mundial que no es otra cosa que la sensibilidad del sensor. Vamos a poner, por ejemplo, el diafragma en F4 y la velocidad la vamos a poner, vamos a sacarle detalle al cielo sin que se nos oscurezca mucho el fondo. Esa exposición, a despecho de que no veo el histograma, no sé cómo llamarlo, la verdad no recuerdo cómo llamarlo, vamos a imaginarnos que ahí es la exposición correcta. A F4, ISO 100, si yo subo un paso, el ISO de 100 a 200, la exposición va a empezar a subir. Fíjense, si lo subo a 400, sube más y ya el cielo ha perdido todo el detalle. Y entonces habremos entendido cuándo podemos utilizar el ISO. Pero fíjense una cosa, esto tiene un precio. Utilizar el ISO, subirlo de esta manera que lo he hecho yo, tiene un precio que se llama ruido. ¿Por qué? Porque aquí no estamos aumentando la cantidad de luz que está entrando en este momento a través del objetivo de la cámara. Aquí lo que estamos haciendo es forzando el sensor a que la luz que está entrando la amplifique en términos de pasos de luz, esa cantidad de pasos que van desde 100, un paso, dos pasos, tres pasos. De ISO 100 a ISO 800 hay tres pasos. Lo que hemos hecho es forzar el sensor tres pasos, no para que entre más luz, porque el ISO no se encarga de que entre más luz. El ISO lo que hace es amplificar la misma cantidad de luz que está entrando y llevarnos a una exposición más correcta, o en este caso menos correcta. Por eso siempre es recomendable utilizar, sobre todo en estas cámaras de drones que son tan pequeñas, utilizar la velocidad, el ISO nativo de la cámara, que en el caso de la cámara del Mavic 2 es ISO 100. Si yo quisiera que aquí entrara en esta escena, entrara más luz, como es de día, yo no tengo que tocar el ISO. El ISO lo voy a tocar cuando es de noche, cuando hay un atardecer, probablemente, dependiendo de lo que quiera. Si yo quisiera que aquí entrara más luz, tengo dos opciones. O abro más el diafragma, por ejemplo, de F4 lo paso a 3,5, que es un tercio o un paso completo. De 5,6 a 2,8 hay dos pasos. Pasa que aquí también vemos los tercios de paso, que eso se los voy a explicar yo después. Pero fíjense, si yo lo tenía en F4, vamos a imaginarnos que lo tengo en F5.6 y que esta exposición es correcta a despecho de que no vemos todavía el histograma. Pero yo digo, no, yo quiero que entre más luz. Entonces, ¿qué hago? Tengo dos posibilidades. O abro más el diafragma, lo cual sí que va a permitir que entre más luz. Y fíjense que yo digo abrir y estoy bajando el número del F. De F5.6 pasé a F5 y luego a F4.5 y ahora a F4 y ahora a F3.5 y ahora a F3.2 y ahora a F2.8. Y aunque el número sea más pequeño, lo que he hecho es abrir por completo el diafragma de este objetivo de la cámara del Mavic 2 Pro, que sí que entra más luz, pero también varía la profundidad de campo. A 2.8, si ustedes tienen un teléfono o una cámara fotográfica, configuranla en manual y pónganla en 2.8 al ISO nativo y pongan algo muy cerca de la cámara, un mismo dedo, y se van a dar cuenta de que todo lo que está detrás, si logran enfocar el dedo, dependiendo de la distancia mínima de enfoque que tenga la cámara que estén utilizando, se van a dar cuenta de que todo el fondo va a quedar desenfocado. Sin embargo, en estas cámaras de drones, como son tan angulares, está en concreto, que es un equivalente a 28 milímetros de ángulo, digamos, es un lente bastante angular. Lo que hay que ver es simplemente la cantidad de escena que hay aquí, lo grande que es. Entonces tenemos que tener conciencia de esto. Grabar
video es lo mismo, solamente que normalmente las personas normalmente graban a 2.8, 3.2, 3.5, no hay que subir mucho más de ahí, eso lo veremos en la parte de video. Pero ahora lo que vamos a imaginarnos que queremos hacer esta foto F4 porque conseguimos una profundidad de campo suficiente como para que todo nos quede en foco. Y sin embargo yo digo, ahí todavía falta luz. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a bajar la velocidad de exposición. La voy a bajar de un 1250avo a un 1000avo o a un 800avo. Fíjense que va aumentando y ahí sí que estamos aumentando la cantidad de luz que está entrando a través del objetivo en el sensor de la cámara. Pero aquí ¿qué pasa? Que hemos perdido el detalle en el cielo. Pero eso no quiere decir que hagamos la foto así y esté mal, porque nosotros vamos a hacer las fotografías en RAW. Eso es otra cosa. Nos vamos a olvidar del JPG y vamos a hacer fotografías en RAW. Si el dron que estamos utilizando tiene la posibilidad de hacer fotografías en RAW, pues eso es lo que yo le aconsejo que hagan. El siguiente paso es que hay que tener un editor de RAWs, Lightroom, Capture One o cualquiera gratuito, que los hay gratuitos también, para poder editar ese RAW. ¿Y qué es un RAW? Yo se los voy a explicar. Un RAW es un contenedor donde además de la imagen está toda la información que capturamos en esa fotografía, además de otro montón de información de los datos EXIF y todas las configuraciones que tenía la cámara en el momento de la toma. Cada RAW tiene su extensión propia, cada fabricante tiene su extensión propia. Sin embargo, en los drones, al menos los de DJI, tenemos la extensión DNG, que es Digital Negative, que es un estándar mundial, que alguna vez va a ser todos los RAWs de todas las cámaras. Por ejemplo, si ustedes disparan Nikon, van a ver que el RAW de la Nikon es NEF. Si disparan una Canon, van a ver que el RAW es CR3. Si disparan una Fuji, van a ver que el RAW es RAF. Son diferentes, eso es propietario. Es un archivo que fabrica el mismo propietario de la cámara para manipular y manejar y almacenar las fotografías en RAW que hagamos con esos dispositivos. No necesariamente que yo le dé un paso más aquí de exposición quiere decir que está mal expuesto, porque si fuese por eso, entonces yo podría decir, bueno, yo quiero todo el detalle en las nubes. Abro aquí, hago mi foto a un 2500 a un 1250 de segundo y tengo el detalle en las nubes, no veo nada sobreexpuesto, nada que esté quemado y puedo decir que ahí está bien. Pero estoy perdiendo detalle en estos árboles que están aquí al fondo, están quedando, para mi gusto, subexpuestos, que también los podría subir las sombras en el postprocesado, pero no es lo que yo hago al menos. Yo trato siempre de buscar un balance. Lo que pasa es que para conseguir este balance tenemos que conocer la cámara del dron o la cámara que estemos utilizando para saber la tolerancia que tiene a levantar las sombras o a rebajar las luces. ¿Y eso cómo lo vamos a descubrir? Practicando y practicando, haciendo fotos. Por ejemplo, en este dron, yo sé que yo puedo perfectamente hacer esta foto a un 500avo de segundo. Voy a tener mucha información en la parte de la tierra y a pesar de que aquí me está quedando aparentemente un poco sobreexpuesto, yo sé que estas luces las puedo recuperar yo en Lightroom una vez que importe el RAW. Aquí nos pone todos los detalles. Tenemos ISO 100, una velocidad de un 2500avo de segundo, en un 1250avo de segundo. Esta fotografía puede ser hecha perfectamente. Aquí nos dice la capacidad de RAWs que tiene la tarjeta, la capacidad de el número de fotografías que podemos almacenar en la tarjeta que tiene el dron ahora mismo instalada. Son 1500 RAWs, así que tengo suficiente espacio para hacer fotos en RAW. ¿Qué pasa? Que si yo quiero hacerla en JPG, pues tendría que venirme aquí y en este caso escoger aquí JPG. Yo disparo en RAW, tenemos entonces el ISO, la velocidad, un 1250avo, la apertura del diafragma, f4.5 y tenemos aquí esto es la compensación de la exposición, que esto lo único que hace es aumentar o disminuir la velocidad para que mientras estamos volando podamos viendo el histograma saber, si es que soy capaz de ver el histograma, que sigo sin poder verlo, no sé dónde está, pero bueno, yo lo veo y más o menos viendo la foto ya sé si está bien o no expuesta.
Y esto que vemos aquí, WB Cloudy 6500K, esta es la temperatura del color. White Balance en inglés, yo lo tengo con nube. Y estos son los Kelvin a los que está configurado ahora mismo la cámara. ¿Dónde puedo cambiar esto? En la cámara, aquí podemos configurar el modo en que cuántas fotos queremos. Yo, por ejemplo, hago 3 fotos. Esto es un auto exposure bracketing. Aquí lo que va a hacer es hacer 3 fotos, una con correcta exposición, una subexpuesta y una sobreexpuesta. Por si acaso, yo las hago así no porque haga blending, porque yo hago normalmente una sola foto, pero sí me protege a la hora de una equivocación. Yo sé que estoy protegido porque voy a tener la exposición correcta, aunque yo me haya equivocado en la configuración. Tenemos el modo HDR, que yo no lo utilizo porque si utilizamos el modo HDR, la cámara se va en automático inmediatamente y no vamos a poder configurar nada. Y ya estos son para hacer los time lapses y las panorámicas, que ya lo veremos más adelante. Puedo configurar la exposición. La cámara va a tomar como correcta la exposición que yo he configurado, el ISO, el diafragma y la velocidad. Y a partir de esa foto que yo he configurado, me va a hacer una con 2 pasos menos, con 2 pasos de luz, y una con 2 pasos más. Y así estoy protegido. Hay mucha gente que lo utiliza para hacer un HDR, que ahora lo pueden probar y jugar con él, claro que sí. Pero para hacer fotografía en serio, eso no es una buena idea. La fotografía, y esto ya es a gusto del consumidor, yo les voy a dar mi opinión, es una sola foto. Por eso es que es tan importante no solamente disparar en manual, sino saber exponer. Estábamos hablando de la velocidad del balance de blanco. Fíjense, balance de blanco. Yo lo tengo, tenemos aquí un autobalance de blanco. Olvídense de todos los automatismos. Y les voy a explicar por qué. Si utilizamos Lightroom o cualquier otro editor de RAWs, el balance de blanco lo podemos cambiar es el único parámetro que podemos cambiar en el Lightroom que no va a afectar la calidad de la foto, porque es como si lo hiciéramos en la cámara. Pero no podemos acostumbrarnos a eso. Tenemos que hacerlo en forma manual. Tenemos que entender qué es el balance de blanco. Es la temperatura del color, no es otra cosa. Fíjense que si yo lo cambio de Cloudy a Sony, me cambia, se pone más cálido. Si lo pongo incandescente, es como si estuviera disparando en un ambiente donde hay luces incandescentes, con neón también. Y ahora aquí está Custom. Y aquí es donde entran los Kelvin a jugar. Fíjense que yo le he dado acá a Custom y me dice que ahora mismo está configurado en 3800 Kelvin. No se dice grados Kelvin, ¿ok? En temperatura de color se dice Kelvin, no son grados. Grados Kelvin para esto, para la temperatura del color, no existen. Lo que existen son Kelvin. Y perdónenme que yo le insista en esto, pero es que tenemos que aprender bien. Cuando lo ponemos customizado o personalizado, podemos nosotros variar la temperatura del color. Fíjense que yo lo he puesto aquí de 3000 no sé cuántos a 6700, 8600. Yo normalmente cuando voy a disparar un amanecer, está en el rango de lo que vendría siendo en un día soleado, que son no sé cuánto será en esta cámara, pero yo lo pongo entre 5000, 5200, 5500, entre 5200 y 5500 para los amaneceres. Pero eso puede variar, porque si yo quiero un ambiente más cálido, puedo darle muchos más. Hasta aquí ven, hasta 10.000 Kelvin soporta, pero eso es una temperatura del color que no es correcta, no se corresponde con esa escena, al menos en mi opinión. Bien, en este caso, entonces aquí tenemos el autofoco. Fíjense que está en la parte superior derecha, tenemos AFC y MF. En M seleccionamos el foco manual, que no lo vamos a ver ahora. Eso me gustaría enseñárselos en el campo, no aquí, sino cuando vayamos a volar. Vamos a trabajar de momento con el autofoco. Fíjense este cuadrito, esta es la zona donde vamos a enfocar. ¿Dónde queremos enfocar? Yo, por ejemplo, en esta foto, con los parámetros que teníamos, que eran ISO 100, f4.5, un milavo de segundo, yo voy a enfocar en el edificio que tengo detrás, en este edificio. Ahora, no he cambiado, si ustedes se dieron cuenta, no cambié ningún parámetro. Ahora, vamos a Lightroom
y vamos a ver la fotografía. Bien, pues aquí tenemos las 3 fotografías que hemos hecho. Si observamos, están hechas una, vamos a ver, esta es la -2, esta es +2. Esta fue la exposición que yo seleccioné. Luego la cámara me hizo una un poco más rápida, 2 pasos más rápida y una 2 pasos más lenta. Si vemos la de 2 pasos más lenta, a pesar de que quizás podríamos recuperar aquí esas luces del cielo, no me gusta esta zona aquí. Sin embargo, la que hizo con 2 pasos más rápido sí que está bastante bien y tengo información en todo el fotograma. Si se dan cuenta, esa es la razón por la cual yo disparo con el Auto Exposure Bracketing. Es decir, yo selecciono según el histograma, aunque no lo pudimos ver ahí todavía, pero sobre todo cuando hay cielo, cuando estamos tomando parte del cielo, la luz cambia muy rápido, sobre todo en un dron. Pasa en la fotografía normal, pero claro, con el dron se acentúa más esto. Y es por eso que después de muchos errores, pues he decidido hacer 3 exposiciones. La que yo selecciono, 2 más, 2 menos, y estoy protegido. Hay gente que lo utiliza para hacer un HDR. Bueno, si les gusta ese look de la fotografía, pues perfecto. De todas maneras, hay un acceso ahí en la configuración de la cámara para hacer un HDR, pero ya les digo que eso es un automatismo total. Ahí la cámara va a decidir todo. Sin embargo, bueno, pueden jugar con él. Esas herramientas yo no las utilizo en realidad, no. Pero bueno, podríamos verlas eventualmente cuando tengamos la posibilidad de salir al campo a volar. Seguramente vamos a hacer pruebas porque yo, ya les digo, jamás lo he probado. Yo simplemente utilizo el dron para hacer fotografía y para hacer clips de video, que eso lo vamos a ver también. Que, bueno, una de las razones fundamentales, yo creo que más que para hacer fotos, la gente se hace de un dron para grabar clips de video. Que yo no soy ningún experto haciendo videos, necesito decirlo. Es bastante divertido y se pueden hacer cosas bien interesantes. Pues hasta aquí llega el capítulo de hoy. En el próximo vamos a editar. Yo espero poder salir ya que estas restricciones hayan cesado, o se hayan por lo menos suavizado un poco, que nos permitan ir a algún sitio a hacer una lección en el campo, en la naturaleza, en un lugar bonito donde podamos volar y hacer algunas fotos y hacer algunos videos para poder ver in situ los resultados en la vida real. Que me resta es darles las gracias por estar ahí. Me voy a sentir encantado si esto les sirve a alguien para que hayan aprendido algo hoy con esta pequeña lección. No olviden considerar suscribirse si aún no lo han hecho, darle a la campanita, y si les ha gustado el video denle like, y si no les ha gustado también déjenmelo saber. A mí me gustan las críticas del tipo que sean, no me importan. Pueden dar su opinión descarnada y sincera, que yo ni me voy a molestar, sino que al contrario, lo voy a agradecer, porque esa es la única manera en que vamos a conseguir ir mejorando, porque nosotros no somos productores ni creadores de contenido, ni mucho menos. Simplemente yo soy un simple fotógrafo que quiere compartir cosas con gente que a lo mejor la están necesitando y que a mí me hubiese gustado tener cuando estaba aprendiendo fotografía. Lo que pasa que en esa época no existían ni siquiera los ordenadores personales. Empezaban. Era una cosa inviable poder hacer una fotografía. No existía la fotografía digital en realidad. Que tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Por favor, cuídense mucho. Cuiden a los mayores y por favor, quiero ver en el próximo episodio. Hasta la vista. Chao.